Buenas tardes, don Juan Manuel Espinosa. Nos encontramos en el Instituto Caro y Cuervo. Él es el subdirector académico de acá. Entonces, bueno, vamos a hacer una serie de preguntas de acuerdo a su profesión. La primera es, ¿cuál es la profesión y oficio que desempeña actualmente? Yo estudié literatura y después hice una maestría en literatura comparada y después un doctorado en literatura también. Y ahora me desempeño llegué aquí como profesor e investigador y luego pasé a ser decano, que es el que coordina los programas de docencia, y hasta hace poquito empecé aquí como subdirector, que coordina las partes de docencia, investigación, biblioteca, sello editorial, comunicaciones, etc. ¿Cuáles son sus ocupaciones y responsabilidades diarias dentro del instituto? Velar por los procesos, por los procedimientos para que se ejecuten bien, que las diferentes áreas del instituto se comuniquen de la manera más eficiente y transparente posible, que velar por la mejora constante de la calidad en los programas, no solo académicos, sino investigativos y administrativos también. Y en general, velar también por la buena divulgación de las cosas que hace el instituto. Listo. Bueno, según la Cortina, ella es una autora española que hace sus trabajos centrados en la ética de las profesiones. Ella nos habla de los bienes internos que tiene cada profesión, es decir, de la intención social que cumple o que sigue como el objetivo de cada profesión. De acuerdo a eso, ¿cuál cree que es el bien interno que posee su profesión y su oficio actual? Un bien interno de estas profesiones no solamente es la labor docente, sino la labor reflexiva en torno al lenguaje y en torno a la palabra. Si reflexionar sobre la palabra, sobre los usos de la palabra, sobre las condiciones bajo las cuales o en medio de las cuales se produce un acto comunicativo, ayuda mucho, si uno lo desea enfocar de esa manera, a mejorar las relaciones humanas. ¿Cuál cree que debería ser la relación entre bienes internos y externos según su profesión? ¿Proporcional, que rijan internos sobre externos o viceversa? La respuesta sería que la relación debería ser una relación circular, que se debería alimentar el uno del otro. Los bienes externos no son tan rápidamente o fácilmente visibles, y sin embargo que no sean fácilmente visibles no quiere decir que no estén. El problema es que no han sido puestos en el mundo de todos los días de una manera tan clara, ¿no? Un problema de las profesiones como las de licenciados, pedagogos, docentes, es que no están, los bienes externos no se ven tan fácilmente. Se les paga menos, se les paga poco, se les paga de vez en cuando, se ganan otras cositas como por ejemplo el prestigio en una comunidad o algo por el estilo. Unas veces no lo es suficiente o una cosa no equilibra la ausencia de la otra. O sea, yo puedo tener todo el prestigio del mundo, pero me podré seguir muriendo de hambre. ¿Alguna vez ha habido alguna situación donde sus bienes externos hayan tenido que imponerse sobre los internos o al contrario? Yo me siento contento y me recargo cuando estoy en un salón de clases, ¿sí? Cuando estoy dictando una clase. Puedo llegar muerto del cansancio, pero básicamente con la conversación con los estudiantes yo me cargo pilas. Yo querría poder dictar todo el día, pero el problema es que no puedo. Mis necesidades de bienes externos me obligan a yo no dictar clase todos los días, ¿sí? Porque además del espacio de dictar clase, que es muy gratificante,
vienen cosas que no son gratificantes como la evaluación, ¿sí? Y la preparación de actividades, el manejo de estudiantes problemáticos o en casos especiales. Eso es frustrante. Y sí, claro, pues el hecho de que yo haya decidido, cuando me ofrecieron este trabajo de ser subdirector, implica que yo no tengo tiempo de dictar clase. Sí. Los bienes externos primaron sobre los internos. ¿Qué características considera usted que debe tener la vocación en su profesión? Ser cumplido. 2, ser amable, ¿sí? Con la gente, con los estudiantes en este caso, ser amable, ¿no? Y 3, ser concienzudo, es decir, saber que uno se debe obligar a hacer un buen trabajo, la disponibilidad de aprender, la disposición a aprender. ¿Cuál ha sido el problema ético más relevante que ha presenciado durante el tiempo que ha ejercido su profesión y su cargo? Es la discrepancia entre lo que la gente dice y lo que la gente hace, ¿sí? Yo tuve un profesor que hablaba de humanismo, ¿no? Y que era experto en humanismo y se leía todos los libros de historia del humanismo pero lo vi tratar tan mal a un estudiante. Le dijo: usted, primero él no es de acá, él era de otro país, y a una estudiante colombiana le dice: óyeme, usted que es colombiana, vaya y tráigame caramelos, ¿sí? Entonces, a las españolas no les pidió que le trajeran los caramelos. A los colombianos o a los no españoles no les pidió que trajeran caramelos. Y sin embargo, es un autor así consagrado dentro de los estudios de lo que sea. Y le encanta el tema del humanismo. ¿Qué actividades académicas, o de pronto no precisamente académicas, ha hecho con sus colegas en el trayecto de su actividad profesional para mejorar el bien interno en su profesión? Actividades que se hacen entre colegas generalmente son congresos, simposios, mesas redondas, y en general todas esas actividades que se hacen a mí me gustan cuando precisamente se pone en cuestión esta idea del bien interno. Buenos días, el día de hoy nos encontramos en el Instituto Caro y Cuervo con la estudiante Dari León. Gracias. Y pues vamos a comenzar la entrevista sobre ética en las profesiones. La primera pregunta es: ¿cuál es su profesión y el oficio que desempeña actualmente? Yo soy asistente de investigación en la maestría y soy estudiante en la maestría también. ¿Cuáles son sus ocupaciones y responsabilidades cotidianas? Bueno, a partir de mi rol como asistente de investigación, pues apoyo a los profesores e investigadores que desarrollan diferentes proyectos de investigación en la línea de español como lengua extranjera y segunda lengua y bilingüismo, digamos haciendo la redacción o la toma de notas en las reuniones por medio de las actas, la recolección de datos, la tabulación de esos datos, la sistematización como digamos de tomar muestras de grabaciones y transcripciones y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cuál cree que sería el bien interno de su profesión? De hecho, el mismo nombre, atención al ciudadano, que es resolver las dudas. De hecho, las dudas pueden ser de tipo directo, como ¿dónde puedo encontrar información en relación con los costos del diplomado de enseñanza de español? Cosas muy concretas y muy directas. Entonces, son dudas casi que de tipo existencial y muy personales, pero en ese sentido, si yo tengo la experiencia y tengo con qué responderles, le respondo. En ese sentido, es algo muy de la sociedad. ¿Cuál debería ser la relación que usted considera entre los bienes internos y los externos? ¿Muy apartados o deben estar un poco cercanos? En ese tengo una
postura muy crítica hoy día, porque de hecho la decisión la decisión la tomé, la de ser profesora de lenguas en general, porque tengo una intención de ayudar a los demás, de que los demás tengan la oportunidad de conocer otras culturas. Entonces está como este capital humano, este capital cultural de alguna forma. ¿Cuál cree que deben ser las cualidades o las aptitudes que debe tener una persona que tiene su misma profesión? Número uno es que le apasione, que le guste. Si uno hace algo que le apasione y le gusta, lo hace bien. Tener ética profesional, tener como esas intenciones de tener excelencia académica. Y a partir de ahí, pues ciertos valores y ciertas posturas, por ejemplo, respetuoso, escuchar a los demás, tolerancia. ¿Alguna vez ha tenido alguna situación en la cual sus bienes internos o sus bienes externos se han puesto a prueba? La mayoría de las veces he tenido excelentes experiencias y no he visto eso como de una manera fragmentada. Bueno, buenas tardes. Nos encontramos en la Universidad Nacional con el profesor Daniel Dávila. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, le vamos a hacer una serie de preguntas sobre ética en las profesiones. La primera de ellas es, ¿cuál es la profesión y oficio que desempeña actualmente? Bueno, básicamente yo soy licenciado en lenguas y magíster en lingüística y me desempeño como docente en la Universidad Nacional de Colombia. ¿Cuáles son sus ocupaciones y responsabilidades diarias en su profesión y oficio? Bueno, siempre, digamos, estar a cargo de las materias como profesor titular, digamos, evaluar a los chicos, estar siempre, digamos, muy atento a los procesos de aprendizaje de los estudiantes respecto a los contenidos y asimismo hacer como un seguimiento para hacer una evaluación completa, no solamente la cuestión de la valoración numérica, que es la nota. ¿Cuál cree que es el bien interno que posee su profesión? Parte de esa intención social o bien interno de mi profesión estaría precisamente en la formación de futuros profesionales, uno porque es, digamos, a nivel universitario, pero además en términos, digamos, de mejorar algunos procesos que tengan que ver con las lenguas. ¿Cuál o cómo debería ser la relación entre bienes internos y externos según su profesión? Como todo, ¿no? Uno piensa que debe haber un ideal de equidad, ¿no? Entonces, si la profesión o la labor, digamos, de ser docente involucra, digamos, un compromiso alto con la sociedad porque de una u otra manera uno está formando profesionales, en mi caso, la remuneración y la cuestión, digamos, del reconocimiento debería ser directamente proporcional. Aún así, uno sabe que por nuestro contexto no se da, ¿sí? Es una cuestión que, digamos, es muy bien valorada en otras partes, en otros países de pronto, pero que aquí en Colombia no tiene ese suficiente peso. Aunque de todas maneras uno no se podría quejar completamente, pues digamos, de sus ingresos, porque también hay ciertos niveles o ciertos puntos en la hoja de vida que le benefician. ¿Alguna vez ha vivido alguna situación donde sus bienes externos hayan tenido que imponerse sobre los internos o viceversa? Como docente no he tenido, digamos así, unos grandes retos de tener que lidiar con esas cuestiones, ¿no? Lo común es que uno, digamos, a veces tenga que justificar algún ejercicio evaluativo o justificar alguna cuestión metodológica, pero de ahí a que se pase alguna cuestión que sea estrictamente problemática, no. ¿Qué características debe tener un profesional? Hay que gustarle mucho la profesión, pero además el ejercicio como tal de ser docente, ¿no? En donde uno pueda, digamos, sacar experiencias enriquecedoras para uno mismo, incluso formadoras. Porque si uno no lo va a hacer, digamos, con la disposición o con la actitud siempre positiva, digamos, de encontrar cosas interesantes dentro de su labor, pues no lo va a hacer bien. Y otra, pues, digamos, definitivamente la cuestión de la paciencia, ¿no? No todo se puede dar como uno lo espera o lo proyecta o lo planea, sino que hay cosas que pueden incidir de manera a veces hasta indirecta y que pueden afectar algunos procesos. Entonces hay que, digamos, tener cierto nivel de tolerancia a la frustración, como dicen los psicólogos. ¿Cuál ha sido el problema ético más relevante que ha presenciado durante el tiempo que ha ejercido su profesión o su cargo? Un poco con el nivel de conocimiento, a veces como uno no puede saber de todo, ¿sí? A veces hay unas cuestiones que, digamos, le toca a uno resolver en la marcha. Entonces, digamos que a nivel ético uno diría que, bueno, puede resolver hasta cierto punto, pero en otro cierto punto tendría que documentarse mucho mejor.
Entonces la cuestión ética sería allí, por ejemplo, más hacia los dilemas, ¿no? Entonces, si respondo en el momento o no respondo en el momento, y el cómo respondo. Creo que estaría involucrado allí, digamos, en el ejercicio propiamente de la docencia. El primero de los 4 puntos que más nos llamaron la atención sobre las entrevistas es el que tiene que ver con los bienes internos de los entrevistados. Nos llamó la atención primordialmente porque la docencia es una de las profesiones que menos prestigio tiene a nivel social. Y al escuchar las respuestas de ellos nos dimos cuenta y pudimos reflexionar que es todo lo contrario, realmente nuestra profesión es muy valorada. Nosotros como docentes en formación quizás a veces pensamos que es solamente ir a una aula de clases y transmitir conocimiento, pero no. Al escuchar los bienes internos de estas personas nos dimos cuenta que un docente es el que influye en la vida no solo de una persona, sino de 30 personas al mismo tiempo. Y esto multiplicado por muchos número de estudiantes. Entonces es algo gratificante saber que realmente estamos aportando y que vamos a aportar a la sociedad en un nivel amplio con todos los conocimientos que transmitimos y que no solo son conocimientos científicos o académicos, sino que va más allá de eso. Es un consejo que podemos darle a un niño, a un adolescente, a un adulto. Es ser una guía para estas personas que están desenfocadas o desviadas de sus caminos. Entonces, esos bienes internos son los que realmente le contribuyen a uno a crear su identidad, como de la que habla de la cortina. Y es eso que lo motiva a realmente ser un excelente profesional. En segundo lugar, algo que nos llamó la atención fueron las acciones que han realizado estos entrevistados para mejorar o obtener su bien interno. Nos llamó la atención porque los 3 coincidieron en su respuesta. Y las acciones extra que ellos han hecho para obtener o mejorar su bien interno son todas esas conferencias, ponencias, foros en los que han participado. Y es muy interesante saber que allí, en esos lugares donde uno pensaría que tiene que ver con el bien interno, es donde realmente más se trabaja en él. Es porque allí se reúnen varias personas a discutir sobre un tema, a darle solución a alguna problemática, y todo ese conocimiento que se está produciendo allí en estos lugares va a ser transmitido a las aulas, a los colegas, a los estudiantes y en general a toda la comunidad, porque como siempre sabemos, 2 cabezas piensan más que una, y en estos encuentros es donde se enriquece la docencia, donde se enriquece el profesional, tanto a nivel de conocimiento como de personalidad, ya que pueden absorber miles de estrategias, de valores, puede reflexionar para cambiar o mejorar sobre algunos aspectos. Entonces es muy enriquecedor saber que estas ponencias, conferencias o, como lo mencioné anteriormente, foros, etcétera, contribuyen tanto a uno como profesional. Además, consideramos que los 3 entrevistados, a pesar que respondieron de diferente forma acerca de la vocación, sus planteamientos son complementarios y tal vez quisiéramos hablar de un docente ideal. Por otro lado, se debe tener en cuenta que la perspectiva de vocación sufre algunas variaciones, dado que cada uno cumple funciones diferentes en su día a día. En otras palabras, sus responsabilidades moldean su forma de entender la profesión docente. Y esto se refleja porque en las entrevistas nos brindaron las cualidades del docente a partir de su cotidianidad. Finalmente, nos llamó la atención el aspecto de los bienes externos de los entrevistados, porque los 3 comparten la postura de que en nuestro país la profesión docente no recibe los bienes externos que merece. En primera instancia mencionan que los docentes no gozan de un prestigio definido, ya que en algunas ocasiones este solo se conoce en un círculo social pequeño. Por otra parte, saben que son docentes por su valor social, por el valor social que tiene esta profesión, porque si fuera económico no serían docentes. Y en cuanto al poder, ninguno de los 3 se interesó en él, pues su intención no es mandar para sentirse más importante que los demás, por ejemplo.
Por otro lado, el poder lo relacionan con el conocimiento porque piensan que es como el mecanismo para interactuar de manera eficaz con sus estudiantes. Teniendo en cuenta los planteamientos propuestos por Adela Cortina acerca de la ética en las profesiones y las entrevistas realizadas en el Instituto Caro y Cuervo y en la Universidad Nacional, consideramos que el bien interno de nuestra profesión radica en transformar la realidad de la sociedad a través de diversos procesos de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, que incluyen la difusión de valores, una mirada crítica sobre las problemáticas que viven las personas que hacen parte del entorno educativo, una formación humana que potencie sus capacidades y una formación de sujetos activos que reflexionen colectivamente con la intención de proporcionar a su entorno buenos comportamientos y posturas que aporten a su entorno. Asimismo, los principios éticos que un profesional debe poseer radican de la vocación, y dentro de la vocación se encuentra la puntualidad, la pasión por lo que se hace, la comprensión, en este caso de docentes, pues la tolerancia, el respeto hacia sus estudiantes y hacia sus colegas, y tener claro que nuestra profesión desempeña un rol muy importante en la sociedad y que es por esto que nuestro bien interno siempre debe regir antes que el externo.